Bienvenidos a una edición más de Una voz en el desierto. Hoy día tengo el deseo de poder referirme a una pregunta. ¿Nueva normalidad? Bueno, seguramente usted ha escuchado con cierta frecuencia no esta pregunta, sino una declaración, la nueva normalidad. Yo sé que hay personas que les molesta, que ya en el fondo tienen cansancio de escuchar esta famosa frase o estas dos palabritas, nueva normalidad. Y todo es producto del tema que estamos viviendo ya por largos meses, tediosos meses, por la pandemia. Efectivamente, todas las recomendaciones tienden a sugerirnos que tenemos que adoptar nuevos hábitos de contacto, nuevos hábitos de higiene, usar la mascarilla, el distanciamiento social, lavarse las manos frecuentemente, etcétera, etcétera. Y todo eso, quienes promueven esta nueva normalidad, están queriendo que la gente pueda incorporarlo dentro de sus nuevos hábitos. Y también hay quienes han cifrado sus esperanzas en que tras esta pandemia van a haber también de alguna forma otros compromisos de parte de las personas y tienden a levantar la esperanza de que los seres humanos van a ser más buenos, van a practicar con mayor naturalidad la bondad, la solidaridad, el desprendimiento. Tienen cifradas estas esperanzas en que la pandemia de alguna manera sacó a la luz aquellas cosas que son absolutamente imprescindibles dentro del quehacer cotidiano y que son muy sencillas por los demás, que nos necesitamos unos a otros, que tenemos que ser definitivamente solidarios y bueno, todo eso configura este cuadro de la nueva normalidad. Cambio de hábitos, hay una esperanza de que surja una nueva orientación del comportamiento de la gente. Y esto me trae a propósito a los tiempos cuando surgió el diluvio. Ustedes pueden revisar estos hechos en el libro de Génesis, sobre todo el capítulo 6, capítulo 7, donde se nos describen la maldad del ser humano, ya llegando a límites absolutamente grotescos. Y producto de esa maldad desenfrenada, de esa decadencia, de esa podredumbre que se estaba viviendo, entonces surge el diluvio, con un grupo acotado de personas que pudieron ser salvadas a través del arca de Noé. Y uno podría también pensar que frente a este nuevo comienzo, una vez que descendió el agua y la tierra comienza a aparecer, ya el arca finalmente decantó sobre un lugar específico y entonces aquellas personas podían de alguna manera desarrollar su vida quizás prescindiendo o pensando también en haber sido liberados de toda una decadencia, de toda una maldad que provocó el diluvio universal. Y uno, vuelvo al punto, podría cifrar todas las esperanzas de que este nuevo comienzo, si podríamos así llamarlo, traería consigo también una nueva humanidad. Pero ustedes leen en el capítulo 9 de Génesis y se van a encontrar con que al poco andar de asentada la vida después del diluvio, Noé se embriagó y parece grande su embriaguez al punto de terminar desnudo dentro de su tienda, cuestión que fue descubierta por sus hijos, que
trataron de alguna manera manejar esa situación de la mejor forma que se les ocurrió, y producto de ese acto, de la desnudez al descubierto de Noé, surgió todo unos acontecimientos que llevaron también de parte de Dios dictar sentencias nada halagüeñas sobre uno de sus hijos que vio la desnudez de su padre. Usted puede revisar los detalles ahí, pero el punto es que el nuevo comienzo que supuestamente todos esperaban, o a lo mejor no lo esperaban, no sabemos, pero de cualquier manera ese nuevo comienzo daba para pensar en que se podría construir una humanidad con ciertos cambios producto de haber aprendido de todo el desastre que llevó a que se produjera el diluvio. Sin embargo, vemos que la maldad vuelve a ser protagonista y la embriaguez de Noé fue descubierta dentro. O sea, la embriaguez de Noé llevó a desnudarse dentro de la tienda donde él se cobijaba, y cuestión que fue descubierta por sus 3 hijos. Ver a su padre en sí borracho en las condiciones que estaba, sin duda fue también un tremendo golpe. Y llegamos a un punto ahí en que la maldad, el pecado, es un problema insoluble para el ser humano. Y la Biblia no maquilla para nada esta condición humana. No le baja el perfil, no usa un lenguaje poético, no usa aforismos, simplemente la plantea así de cruda. Dios lo muestra así. O sea, Dios no tiene ningún interés en prestarle ropa al ser humano para cubrir precisamente la maldad, el pecado. Porque el pecado es un problema insoluble. Y usted puede ver distintas formas en que se relaciona la gente con la maldad, de distintas disciplinas. Algunos lo ven como una enfermedad, algunos lo soslayan directamente, algunos piensan, producto de esta enfermedad, que por ejemplo, los reos de las cárceles, por ejemplo, deben ser tratados por especialistas, por psiquiatras, por psicólogos, porque son ellos los que van de alguna manera a permitir que esas personas se sanen y puedan transformarse en personas de bien. Y aquí y allá hay ejemplos de que cuando estos supuestos pacientes son dados de alta y muchos de ellos logran nuevamente la libertad, los desastres que causan son igual o en algunos casos peor a lo que hicieron antes, por lo cual los delitos por los cuales ellos llegaron a la cárcel. La maldad humana, el pecado, es una cuestión que, yo vuelvo al punto, mucha gente de distintos ámbitos hacen, por así decirlo, una vista gorda, nunca se han puesto a considerar en qué consiste, o simplemente la soslayan porque también ellos se han construido toda una vida explotando el lado oscuro de su propia naturaleza, y han llegado al lugar donde están producto o gracias a la maldad, a la astucia, al engaño, al fraude. Pero, insisto, esto está impregnado en cada ser humano. Esta naturaleza corrupta es propio de cada uno de nosotros. Esta nueva normalidad, me pregunto, yo insisto en esto porque estaba quizás dada las bases en algunos, cifradas las esperanzas en otros, de que
iba a surgir un nuevo hombre, tal vez, producto o tras esta pandemia, por todo el sufrimiento que ha traído todo este desastre. Y sin embargo, la maldad sigue intacta. Se ha cobrado los titulares esta última semana la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. En medio de todo este drama, repito, de esta tragedia universal que es la pandemia, tenemos que escuchar, ver la guerra entre estos dos países. Una disputa por Nagorno-Karabaj. Los detalles de por qué están peleando, usted lo puede revisar en informaciones o en documentos paralelos, y este conflicto está involucrando a otros dos países como es Turquía y Rusia, cuestión que ha puesto muy nervioso a los países de acá de Europa, que es la cercanía más próxima, que han enviado o han hecho ya saber su opinión Francia, Estados Unidos y Rusia, buscando la manera de que eso termine, de que esa escalada en la cual ya se están envolviendo pueda terminar. Aunque insisto, Turquía y Rusia y otros países están involucrados en alimentar este conflicto, esta guerra. No les importa a estos líderes, a estos poderosos, no les importa el costo de lo que es una guerra. No les importa ellos alimentar un fracaso, y ellos mismos, de alguna manera, tratando de usufructuar de un fracaso. No hay nada más claro en una derrota que es embarcarse en una guerra y no importándoles la gente que va a morir producto de esto. Ahora, ¿cuál es la razón de esta disputa? Bueno, siempre hay razones económicas de fondo, hay cuestiones que están de por medio, que son riquezas y son capitales que están digamos en este territorio, que amerita que estos países se lancen nada menos que una guerra. Otros también plantean que las raíces de este conflicto, que ya lleva varias décadas, tiene su perfil en cuestiones étnicas, lingüísticas y religiosas. Y ahí entramos en un tema que espero que sea producto de un programa aparte, que tiene que ver con la identidad. La etnia, el idioma, la religión conllevan estos elementos para formarse una identidad. Entonces hay lo que está detrás, hay una crisis de identidad. Ustedes saben que cuando los seres humanos se divorciaron de Dios, le dieron la espalda a Dios, se obligaron a construirse a partir de ahí una identidad, saber quiénes son, producto de este divorcio. Esa fue una de las grandes pérdidas surgida de esta rebelión del hombre cuando decide darle la espalda a Dios. ¿Quién soy? Yo le pregunto a usted, ¿quién es usted? ¿Qué elementos conforman su identidad? Entonces, cuando está en juego la raza, el idioma, la religión, ahí ya entramos en unas raíces profundas que construyen la identidad de los pueblos. Y por eso que estos conflictos son tan violentos, tan encarnizados y se pueden mantener a través del tiempo. Usted puede revisar más cuando Jesús habló con la mujer samaritana. Eso era un contacto absolutamente vedado, obviamente para un rabí, pero también para un judío, porque samaritanos y judíos tenían una enemistad de siglos.
y de entre las razones que habían, por lo menos eran dos parecidas a esta, que tienen que ver con la etnia, que tienen que ver con la religión, y que ahí tenemos nuevamente un conflicto que Jesús, de alguna manera, trata de superar, no hace caso a esas razones y toma contacto con una mujer samaritana. Entonces, repito el punto, nueva normalidad, la maldad, el pecado del hombre es un problema insoluble. Y pueden haber comienzos, nuevos comienzos, golpes mundiales, y sin embargo la maldad sigue mostrándose en toda su magnitud. Insisto, es un problema insoluble para el ser humano, es insoluble para los poderes. Y lo único que deberían ellos entender que pueden hacer es, a través de la justicia, lograr detenerla, pararla, frenarla, castigarla. Pero la naturaleza humana del hombre, intrínsecamente en el corazón del hombre, ellos no la pueden cambiar. El único que la puede cambiar es Jesucristo. Y no lo vamos a dejar de decir. Jesucristo es el único que con su muerte en la cruz del Calvario derrotó el poder del pecado. Y ejemplos de esto hay por millones, de gente que ha sido transformada profundamente, completamente, desde su alma. Por eso el Evangelio está más vigente que nunca. Frente a toda esta maldad que vemos, esta maldad desenfrenada, este problema insoluble que vemos en el mundo entero, frente a esto, el Evangelio es el poder de Dios. Termino diciendo, Dios no maquilla la maldad humana, no la cubre, no le baja el perfil, no usa palabras lisonjeras, la plantea con toda su realidad y crueldad. Y ya está, ahí está Noé, que pudo a lo mejor perfectamente ser un episodio de su vida que pudo haber sido puesto en secreto. Sin embargo, Dios lo planteó con toda su crudeza, con toda su magnitud. Pero de la misma manera como muestra, desnuda el poder del pecado en el ser humano, también plantea el gran poder de su Evangelio, de la muerte de su Hijo en la cruz. Así que ánimo, no dejemos de anunciar este Evangelio, porque el hombre no tiene la capacidad para solucionar este problema endémico que causa dolor, tristeza, pobreza, quebrantamiento, no solo personales, sino que de pueblos enteros, indiferencia además al dolor, al desastre que puedan provocar sus acciones. Si usted quiere suscribirse, por favor, debajo del video aparece un link donde puede hacerlo y se hace automáticamente. Si quiere tomar contacto conmigo a través del mail, ahí están los datos. Y si también tiene interés en adquirir mi libro, lo puede buscar en Amazon a través del link que está abajo del video, que lo va a llevar directamente a la tienda. Le agradezco por su tiempo, le agradezco por estos minutos que usted ha destinado. Nuevamente, que tenga una linda y provechosa, no solamente jornada, una semana que comienza hoy día. Hasta una próxima oportunidad.